ese instante sutil, cuando las fronteras ya no pesan. Octava Fiesta del Libro y la Cultura. Fronteras. Medellín. Todos por la vida. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en el lanzamiento de este libro. Yo acepté la invitación de Hugo con mucha alegría, a pesar de que el libro es un libro triste porque cuenta historias muy duras ocurridas a lo largo de los últimos 20, 30 años en una zona de nuestro país y de nuestro departamento muy ligada a nosotros. En mi caso particular, muy ligada a mi vida. El abuelo de mi papá, mi padre, se llamaba Rafael Hoyos, y por allá a fines del siglo XIX, poco antes del año 2010, salió con un grupo de campesinos del pueblo de Granada, del cual es oriundo Hugo, buscando tierras para colonizar. Era la época en que muchos antioqueños se iban de nuestra región hacia Caldas, de Saranda, el norte del Valle, el Quindío, el norte del Tolima. Y ese proceso pues le llaman la colonización antioqueña del occidente de Colombia. Ese abuelo de mi papá, atendiendo las sugerencias de un curita muy recordado en Granada, el padre Clemente. Él les dijo que para qué se iban tan lejos si Antioquia todavía tenía muchas tierras para colonizar, y siguiendo como esa idea del padre Clemente, ellos se fueron a un lugar buscando por las selvas del Magdalena Medio en dirección al río Magdalena, y allá fundaron ese municipio que hoy se llama San Luis. Mi papá y mi mamá nacieron allá, el papá de mi papá también, pero digamos el núcleo del cual salieron todos ellos, el pueblo, digamos, madre era Granada. Por eso, digamos, este libro me impresionó tanto y está tan ligado a mi vida. Siento hablar la gente ahí, es como si estuviera yendo a hablar en mi casa, a mis hermanos, a mis tíos, a mis hermanos mayores, a la gente que venía a visitarnos. Además también, le contaba a Hugo hace un rato, me toca mucho también porque en mi casa hubo una persona muy importante en mi vida que empezó a leerme cuentos cuando yo ni siquiera sabía leer, y ella a duras penas juntaba las letras porque era, pues, nacida en el campo y habría tenido, si mucho, primero, segunda de primaria. Leía muy despacio, juntando a duras penas las letras, y ella nació en un corregimiento allá llamado Santana, donde suceden algunas de las historias más dolorosas del libro, sobre todo cuando ya la guerra en esta región se vuelve una guerra a muerte, abierta, y donde mueren tantas personas. Bueno, pues a Hugo seguramente algunos de los que están aquí acompañándolo lo conocen, pero yo resumiría su vida de manera breve en una pequeña biografía que él escribió, que me regaló en estos días, donde cuenta cómo nació allá en Granada en 1957, y muy pronto empezó a revelarse como al destino que le quería marcar, sobre todo su padre, de que estudiara. Y a los 14 años, después de haber hecho unos pesitos, como dice él, vendiendo empanadas en las cantinas, cargando mercados los domingos,
haciendo carritos de tablas y de rodillos y de vender gaseosas en el campo de fútbol. Después de una pela que le pegaron porque dijo que no quería estudiar más, se voló a los 14 años y ahí empieza su vida, digamos, un poco aventurera o muy aventurera, muy parecida a la de los antioqueños de generaciones anteriores y aún de la generación de él. Fue a dar al Valle del Cauca, allá se puso a buscar empleo en la plaza de mercado y después se dedicó a comprar bicicletas y cuando tenía 13 bicicletas volvió a Granada y puso un alquiladero y un taller. Después las vendió a los 6 meses como chatarra, volvió a Cali y empezó a trabajar en una tienda. Después se fue a trabajar a la plaza de mercado, después montó una carnicería y un almacén una tienda de legumbres. Bueno, la vida de él da muchas vueltas para resumirla en tan pocas palabras. En todo caso, en el año 1977, una de esas personas que lo acompañó, que entró a visitar uno de sus negocios, se convirtió en su esposa, en su compañera de aventuras. Después la vida lo va llevando a Hugo por distintas partes del país. Cuenta él que después de casarse empezó a trabajar en las noches haciendo pan de bono y en el día se iba a venderlo en una bicicleta, que con el dinero que hizo en ese pequeño negocio y con lo que le prestaron sus 30 mejores amigos, hizo un capital de 6.000 pesos y se fue para la costa a trabajar en el negocio de la ropa, pero por mezclarle contrabando a ese negocio se quedó sin capital cuando la policía de aduanas en Santa Marta le decomisó todo lo que llevaba. Vuelve a Cali, después va a parar a Bogotá, después va a parar a Buenaventura, después va a parar a Bogotá, donde fue taxista por 5 años. Yo creo que esto lo estoy leyendo, ¿saben por qué? Porque en Colombia es muy raro encontrar un escritor como él, con una historia de estas. Casi todas las historias que tenemos de los escritores son hablando de grados académicos, de becas, de libros publicados. Pues Hugo hasta los 52 años, su vida fueron todas estas historias. Yo diría que el escritor nació con él, el contador de historias nació con él, pero empezó a despertarse de pronto esa vocación cuando fue taxista en Bogotá. Por historias que le escuché hoy, creo que allí empezó a sembrarse en su corazón esa inquietud por contar historias. Los taxistas que le escuchaban sus historias le decían que cuando iba a escribir un libro, que todo lo que él contaba parecía una novela. Yo conocí a Hugo cuando él tenía 50 años. Ya esta última época de su vida se había dedicado a una empresa llamada Empaquetaduras Tamayo Hermanos, en la que estuvo como unos 20 años, y resulta que él quería que esa empresa estuviera acogida a una norma industrial colombiana que señala pues como la calidad, que es la norma ISO, que 1600, ISO 9000, que la maneja el Incontec. Entonces, como había que contar una pequeña historia de la empresa, él se puso a contarla
resulta que el Incontec, él se puso a escribir, a hacer ese resumen y se demoró 6 meses haciéndolo. Y cuando llegó al Incontec, me dijeron que era todo eso, que eran simplemente unos 6 párrafos sobre la historia de la empresa. Ahí nació su primer libro. El libro se llama, ¿cómo se llama? Una empresa al desnudo. Una empresa al desnudo. En los 20 años de la empresa. Él decidió que entonces le sacaba fotocopias a todo eso y en el 2006 publicó, así como una edición para amigos, ese primer libro. Pero a los 50 años empezó, digamos, como su verdadera vocación a llamarlo. Y escribió entonces un relato que se titula Sin pelos en la lengua y que tiene un subtítulo que dio mucho de qué hablar, porque dices que fui marica un 36% y no un 33% y no me arrepiento. Yo lo conocí a él por este libro en una feria del libro y me llamó mucho la atención porque en una parte pues yo lo recordaba como en pantaloneta o en pantaloncillos. Ahora me dijo que no, que la foto se la había tomado era totalmente desnudo o en pelota, como se dice en el oriente, ¿no es cierto? Y le dije que la esposa estaba en vestido de baño, como en una moto, y me dijo, no, ella también la hice empelotar, porque lo que quería era como desnudar esos 50 años de mi vida en que se dedicó a ganarse la vida en negocios, en sus empresas. ¿Y cómo les parece que como ese libro me lo regaló él a mí en una feria del libro y yo me quedé mirando y empecé a leerlo, pero yo no sabía cómo clasificar ese libro. Yo decía, bueno, esto será una autobiografía, este tipo me estará tirando del pelo, ¿qué pasará aquí? Y resulta que él, en otra feria del libro que se ha dado en Valle del Cauca, se lo regaló al escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal, y creo que ya él participaba por esa época en la Luciérnaga, y entonces comentó al día siguiente el libro y dijo, entre otras cosas, que ese no era un libro literario. Y Hugo se quedó muy preocupado, porque Gardiazabal había dicho eso. ¿Cómo así que no era un libro literario? Entonces, ¿qué era? Y empezó Hugo a preguntarse qué era literatura. Y entonces empezó a buscar en los diccionarios, se obsesionó con eso. En internet puso en nuestro famoso Google ¿qué es literatura? Y con esa pregunta anduvo. También le obsesionó que Álvarez Gardiazabal dijera en el programa que era un libro muy lleno de adjetivos y él tampoco sabía que era un adjetivo. Entonces también se puso a averiguar en los diccionarios y encontró adjetivo, es la palabra que acompaña al sustantivo, y él tampoco sabía que era un sustantivo. Entonces imagínense la confusión. Ese libro le causó a Hugo toda esa confusión, pero la vocación de escritor es hacerse preguntas y a los 53 años, a partir de ese momento, él también al año siguiente, este libro se publicó en el 2007. En el 2008 él de pronto decidió que iba a salir de todos los negocios que tenía, que se iba a despedir de su trabajo de comerciante y que iba a celebrar el nacimiento de él como escritor. Y bueno, como buen narrador tiene mucho sentido dramático y quiso hacer esa despedida por todo lo alto. Entonces aprovechó una feria en el Palacio de las Exposiciones
que se llamaba Expo Partes en el 2008, y un amigo de él que tenía una funeraria, él lo convenció de que le iba a ayudar, que era que él iba a hacer allá su despedida, que quería hacerla con un funeral para él, y entonces contrató el entierro que le costara menos, y me contaba que lo arreglaron y todos los de la funeraria como si fuera un muerto, y muerto se lo llevaron, como pusieron los carteles en el taller de Vendella, en el almacén, en el almacén de Barrio Triste, y bueno, ustedes se imaginan lo que eso causó cuando se abrió la exposición y en un stand había un velorio, ¿no es cierto? Y era el velorio de él, y bueno, él ya había concertado con la esposa que el ataúd no lo fueran a sellar completamente para él poder respirar, etcétera, etcétera. Los amigos de él que no sabían, muchos, la gran mayoría, pues supieron rápidamente por los periodistas, se supo la noticia que había muerto un miembro de los de Expo, uno de los afiliados a la Asociación de Fabricantes de Repuestos, que había decidido que lo velaran en el Palacio de Exposiciones. Allá fueron con sus cámaras. La noticia también apareció en los periódicos de un comerciante de Barrio Triste que había muerto, y bueno, hasta que un expositor de un stand de al lado, al parecer, según me contaba él, de una empresa gringa, fue a protestar que cómo así que en una exposición permitían un velorio y que se lo ponían exactamente al lado. Entonces finalmente dieron orden de que desalojaran el velorio de allá, y Hugo salió de allá y pues en su ataúd, y por ahí por la avenida del Río destaparon el ataúd, se salió, y bueno, había algunos periodistas curiosos que habían seguido la comitiva, y ya se imaginan ustedes los noticieros esa noche y al día siguiente. Y bueno, él estaba celebrando su muerte como comerciante y su nacimiento como escritor. En el 2008 tenías 52 años, 51 años. Bueno, pues le pregunté yo a Hugo que si él había leído, porque se había empezado a escribir, que se había leído, y me dijo, no, yo era capaz de escribir, pues por recibos comerciales, firmar, y de leer facturas y cosas de esas, pero yo no había leído sino uno que otro libro de la mafia en Medellín, de la vida de Pablo Escobar, de Un narco se confiesa, todos esos libros que se conseguían en las esquinas poseados por los vendedores. Y resulta que como había enterrado el comerciante, había nacido el escritor, él se empezó a apuntar a cuanto taller de literatura se le atravesaba por ahí. Él me decía ahora que él pensaba que esos talleres eran con hojas de triples y como los talleres de carpintería, pero se encontró que hablaban mucho era de libros, y entonces asistió a un taller. El primero fue Yulupari, luego asistió a un taller de Memo Ángel y Reinaldo Hospitaleta, luego asistió al taller de Luis Fernando Macías, que más tarde se convirtió pues como en uno de sus principales maestros y en uno de sus editores. Y bueno, ahí por lo menos un señor le explicó que era un adjetivo, ¿no es cierto? Pues sí, fue Copenhague, con Memo Ángel, un señor por un tinto. Por un tinto le explicó que era un adjetivo. Tomó una de las historias que le había llevado al taller y le subrayó todos los adjetivos. A partir de ese momento Hugo quiso dedicarse seriamente a escribir, y digamos llegó en ese estado salvaje, pero salvaje en el mejor de los sentidos, y los buenos narradores ojalá no pierdan ese salvajismo. Llegó al taller de Luis Fernando Macías
entonces se propuso empezar a escribir sobre una fobia antigua de él con los bancos, que las tenía desde que estaba muy joven y empezó a ahorrar en un banco. Pero en el taller, creo yo que muy sabiamente dirigieron como su relato hacia una víctima de los bancos, que había perdido su casa después de haberla pagado, ¿cuántas veces? 8 o 10 veces la repara. 8 o 10 veces, y terminó siendo despojada de ella por uno de esos bancos. Yo creo que a partir de ahí se da un cambio en la vida de Hugo, en el sentido en que él, por ejemplo, descubre que a pesar de tener esa vida tan rica de experiencias, de tener esa capacidad de escuchar a la gente, él también tenía que formarse, porque el oficio de escribir, el oficio de contar historias, también exige conocer la palabra, conocer esos secretos de la palabra, la historia, perdón, el acto de escribir no empieza con uno, sino que es un acto histórico, digamos, que viene desde antes. Entonces empezó a preguntar por algún libro que no tuviera ni un solo adjetivo, a ver si él era capaz de escribir sin adjetivos. Empezó a leer el primer libro que se leyó, me contaba él, fue El extranjero. Después leyó varios libros de Hemingway, El viejo y el mar, leyó El coronel no tiene quien le escriba. En fin, en el taller de Reinaldo Esquitaleta y Memo Ángel me contaba que los pusieron a leer 20 libros y él se los leyó, fue de los primeros que se los leyó completos. Y bueno, aquí viene lo que nos trae hoy. Estoy haciendo este largo recuento para decirles que lo que nos trae hoy es un libro que yo creo que en la vida de Hugo, a partir de los 52 años, cuando entierra al comerciante y deja que nazca el escritor que él lleva por dentro, digamos, es el libro que yo creo que lo pone en el eje del verdadero arte de narrar. Cuando digo eso no quiero hacer ninguna afirmación categórica, que lo que él hizo antes no era narración, pero quiero decirles que, digamos, en este libro nace el escritor que ya tiene un camino, que ya ha recorrido un camino, que ha ido buscando a tientas en la vida, pero que encuentra su propia voz y se encuentra él mismo, y esa voz la encuentra narrando el dolor de la gente de su pueblo que él había abandonado hace 40 años, y lo encuentra de una manera muy hermosa porque lo encuentra precisamente a través de un momento en el que, después de toda esa ola de violencia, después de todas esas muertes, él llega a un lugar, a un salón, que lo llaman el Salón de Nunca Más, y encuentra las fotos de 300 muertos, unos que fueron hallados sus restos y fueron enterrados, y la gente pudo hacer un duelo, pero también encuentra otro montón de gente que no ha sido encontrada siquiera. Encuentra que ese lugar, a pesar de que no es un cementerio, se vuelve el sitio de duelo de muchos de los campesinos de su pueblo. Encuentra incluso una niña que le escribe cada que va a visitar a su padre desaparecido. Le cuenta cosas de su vida, le dice que se enamoró de un muchacho, que le conteste si puede seguir con ese muchacho, si está de acuerdo con esa relación. En fin, encuentra a un personaje muy lindo
que se llama el primero Hugo, el primero Don Salvador. Don Salvador. Está en la puerta del salón. En la puerta del salón, y Don Salvador en sus palabras sencillas le va diciendo qué es lo que va a hacer la gente y qué es lo que va a hacer. Se encuentra, bueno, y poco después de todo esto también se encuentra una persona extranjera, era periodista, una periodista francesa, que pregunta que si hay alguien que haya contado esas historias de toda esa gente que hay. Entonces Hugo se da cuenta que no le han contado esas historias, no las han contado, y además le toca presenciar un acto, yo lo calificaría de miserable, de un político. En ese momento el gobernador de Antioquia iba al pueblo supuestamente para conversar con los campesinos, y hay campesinos de una asociación que se llama Solida que se preparan ese día con sus mejores ganas para contarle a él algunas de sus historias, y ese político va al pueblo, habla un rato y luego pasa por encima de todos ellos sin siquiera saludarlos, y todos ellos se quedan con su historia atragantada, y ahí empieza Hugo a contar esas historias. Hugo me cuenta que pronto esta historia, la primera que escribió, fue la de "Todavía tengo la comida en bajo", y él se la escuchó a una señora, la señora se la contó, y resulta que lo publicaron esa historia en un periódico del pueblo, y la historia empieza a dar vueltas, a tener eco entre la gente, y empiezan a aparecer muchos de los familiares de todas esas personas que hay desaparecidas y muertas en el salón del nunca más. Y bueno, ahí viene esa labor de 2 años y medio o 3 en los que Hugo estuvo caminando por su pueblo, viniendo a Medellín, yendo de un lugar a otro y convirtiéndose, como le decía el maestro de su taller, Luis Fernando Macías, le decía, convirtiéndose en la voz de los que no tenían voz, que yo creo que es, en últimas, la expresión más bella para hablar de este oficio del narrador. De ahí nace ese libro que vinimos aquí a acompañar a Hugo esta noche a presentarlo, y pues solo me queda decirles que lo leí primero que todo con sentimientos muy encontrados, con mucho dolor por ver esas historias de gente que, como les digo, en su forma de hablar, en su forma de narrar, en esa forma de decir tanto, hay nunca, todas esas expresiones típicas del campesino del oriente, veía yo la misma música y las mismas expresiones de mi familia, de mis tíos, de mi abuelo, de mi padre, de la gente que visitaba mi casa, y que me identificaba con ellos porque ellos también fueron expulsados por una violencia parecida, más antigua, más remota, pero tan cruel como esta última que digamos se ensañó con la gente del oriente, en especial con el epicentro, en el libro de Hugo, en lo que sucedió en Granada. Termino diciéndoles que los que lean este libro van a encontrar ahí una narración muy bella y muy verdadera por varias razones. Muy bella porque Hugo logra captar la voz de la gente y preservarla, así como ella es, sin tergiversarla, incluso a veces con esos acentos de pronto un poco antiguos, un poco, digamos, de ese español que a veces es como del siglo de oro, que a veces está lleno de apócopes, pero que en últimas es un español rico, hermoso, lleno de figuras, lleno de frases sabias,
frases muy antiguas que incluso nos llegaron por la conquista española de algunos de los conquistadores castellanos que se hallan casi literalmente en libros como El arcipreste de Ita, como en el libro de Cervantes, en toda esa literatura castellana del siglo de oro, que es una literatura muy literaria, pero muy oral también. Ahí, digamos, escuchar esa lengua y escuchar esas historias en esa lengua tan viva es una experiencia maravillosa. Para mí fue maravilloso entonces, y por eso digo que es contradictorio lo que sentí. Fue maravilloso encontrar en el libro de Hugo ese lenguaje y manejado de esa manera magistral por él, que recoge el testimonio vivo y no lo deja que se vuelva música, que yo creo que es uno de los grandes retos que tiene un escritor cuando pasan las historias de lo oral a lo escrito, pero a la vez un libro verdadero completamente, porque no es un libro sesgado, no es un libro diciendo que hay muertos de primera y muertos de segunda, que los muertos de la guerrilla son malos o son buenos, o los de los paramilitares son malos o son buenos, y que los asesinos de uno y otro lado son buenos o son malos. Son seres humanos entrampados en ese dolor, en esa guerra absurda. Y tiene también ese libro una cosa muy bella, que son los personajes y cómo a través del habla los va creando y los va recreando, digamos, pero digamos con una fuerza tal, que es la gran fuerza del libro, la del relato muy oral, y uno termina formándose un cuadro completo de toda esa historia. Personajes como el chofer de la ambulancia, como el guerrillero, como la niña que fue guerrillera y que después tuvo un hijo mientras estaba en la guerrilla, como el hombre que muere a manos de un tío que a la vez es un paramilitar, la esposa que debe morir a su hombre a martillazos en una carretera, y que después pierde a su hijo, a su madre, la historia del amigo de todos, que es un testigo bien particular de toda esta historia. En fin, creo que esas son algunas de las muchas cualidades de este libro. Y no solo es un relato oral, sino que también tiene fragmentos muy bellos que describen los encuentros del narrador con los personajes, que ilustra sus vidas en ciertos pasajes de los que ellos no hablan y que en general pues, le dan el marco de la historia. No quiero hablar más, porque lo que quiero es que conversemos con Hugo y que nos cuente de toda esta historia tan dolorosa pero tan bellamente contada en este libro, el del Salón del Nunca Más. Entonces, Hugo, yo te preguntaría en primer lugar, y quiero que ustedes también me ayuden a preguntarle, ¿de dónde te nació la idea de este libro? Por lo regular, toda la vida como que me lo voy encontrando. Y pues primero que todo, tengo una anécdota muy clara, es por vivir en el pueblo. Cuando escribí la historia del gobernador que fue y no atendió a ninguno, entrevisté a los 4 campesinos líderes de edades, porque primero iban a hablar que es que 12 campesinos, pero no, solamente pueden dar 4 porque no hay tiempo. Y los 4 debieron peinarse, debieron motilarse, hicieron todos bonitos. Y cuando llegó el gobernador, pasó por el lado de ellos, subió al púlpito, habló de política y dice, bueno, entonces como dejamos que unos sectores, yo los entrevisté y salió en la revista La Liga de los Antes. Al salir en la revista el reportaje, la crónica, cuando eso no sabía que eso era crónica, digamos. Entonces, todo el pueblo en la variante me decían cosas. Que perfecto lo que escribió, tiene que escribirme algo, que escribir más.
Y en esa me fue al pueblo de vivir, el día que la tarde que me dijo la señora que ya no me quería, que lo hizo otro hombre, ya bueno, entonces no hago nada en Medellín, me voy a ir a Granada. Y el profesor de nunca más me encuentro con ese drama y con esa pregunta. Entonces me alimentó todo, el haber escrito la primera crónica del gobernador, el haber llegado a nunca más, y la periodista francesa que llamaba mucho gente del Cervantes del salón y decir que era escrito sobre eso y yo escuchar. Entonces el oído pues sí lo mantengo muy pilas, pues para los oídos muy chismosos. Entonces ahí mismo dije, no, cuanto antes, y apenas la señora salió del salón de nunca más, yo le dije a la directora, a Gloria, le dije, presénteme gente acá. Entonces me empezó a presentar. Cuando publicaron la primera crónica, que así no sería la primera que escribe, la publicaron, ahí mismo entonces la leyeron, claro, como la del gobernador, ya empezaron a decir cosas. Claro que las crónicas, pues obviamente que pasaron pues primero por el taller literario, ahí con don Luis Fernando y Janet, que eran los que me tienen que regañar. No, yo no regañé. Entonces, al leer esa crónica, eso, mejor dicho, no, todos me empezaron a llover historias, ya ni siquiera, yo para la única historia que luché fuerte, fue para la historia de las guerrilleras, porque ellas vivían en Medellín y no en Granada. Entonces no confiaban mucho en mí y la mamá les decía que cuidado, que eso tiene que ser un paraco, que la estén investigando. O sea, ellas se me perdían, las guerrilleristas me perdían 5 o 6 meses y volvían a aparecer. De pronto un día una de las dos más ahispaditas dijo, se consiguió el teléfono como si era mío y me llamó Hugo, yo le voy a contar todo, ¿dónde nos vemos? Te la cité en un apartamento que tenía el hijo mío, se ocupaba aquí por Las Palmas. Y ella le contó a las tías que iba para allá, no. Y uno, yo sigo de ahí, yo creo en el Señor. Entonces la hermana dijo, camine, cuando yo nací, camine, que yo también le cuento todo. Y allá ellas, inclusive asustaditas, ellas miraban a todos los lados, un apartamento desocupado, las limpiaban. Y ya de ahí fue la emoción de yo recibir todo eso, yo les contaba todo eso. Y contaba con mucha naturalidad, la guerrillerita contaba con mucha naturalidad. Y decía, no, es que eso se tenía que morir. Es que eso tenía que morir, no sé qué. Entonces, ¿cómo fue tanta? Es más, yo le conté a usted, Juan José, yo le estoy pagando 50.000 pesos por la entrevista que le hace Hugo, usted se llama Hugo, eso no se hace. Que no, lo que pasa es que ellas dejan de ir a trabajar en casas de familia, que trabajan a 25 minutos al día, para entrevistarlas. Entonces ese día les pago doble yo. Entonces 50.000, entonces yo me estoy diciendo, bueno, así sí, usted es mi querido. Entonces se convirtió que iba la mamá a contarme la historia, la una y la otra. Entonces con la mamá, mientras ella contaba la historia, la mamá hacía los almuerzos. Entonces en el apartamento, un apartamento que yo conseguí por aquí en Medellín, entonces nos reunimos como una familia a cocinar, inclusive hacíamos un descanso, entonces yo hacía la ensalada y todo, se convirtió en una cosa muy bacana. Y no, el libro fue saliendo y realmente cuando ya iba llamando, Luis Fernando era el que iba diciendo, no, Hugo, sigue ahí. Luis Fernando es mi guía, él es el que dice que dónde paro, que sí. Bueno, a mí me llama mucho la atención preguntarle a Hugo por algo que en algún momento me preocupé, porque en un momento cuando él me pidió leer este libro y que charláramos un poco de él y luego encontrarnos aquí en la fiesta del libro, una noche hablamos y se despidió muy a la carrera y me dijo que estaba en Granada y que estaba solo y que tenía muchos problemas. Entonces yo me preocupé pensando que de pronto, la publicación del libro estaba muy reciente, ya en manos de los lectores y en manos de tanta gente que conocía estas historias, y con el dicho ese que hay en Antioquia y bueno, en muchas partes de pueblo pequeño, infierno grande, pensé que Hugo estaba pasando un infierno. Yo quisiera que nos contara cómo recibieron las víctimas y toda la gente que así no figura en este libro, ve en este libro retratada su historia. Bueno, problemas de seguridad no tenía. Yo le escribí ese problema de seguridad pícola porque me estaba con una pelada, algo así, que los problemas no es de peladas, eran problemas de memoria. Y entonces no
realmente son altibajos en mis emociones personales, nada que ver con eso. Cuando el libro salió, es más, yo ya dejé de contar, de entrevistar pues en Granada gente, apenas salió eso, venga, no contó lo mío, venga, no contó lo mío, venga, le estoy a hacer uno, y ya en este momento tengo en lista, por ejemplo, un muchacho que me para, pues no, yo le cuento lo mío, que se llama y me cuenta historias, me cuenta el guerrillero, me cuenta otras mamás, otras mamás, no. Lo que pasa es que también en el pueblo parroquial, pueblo pequeño, infierno grande, se convierte es que como uno como que es una voz, lo que los demás me dicen, una voz de los que no tienen voz, entonces todo el pueblo me quiere y no, digo me quiere, pero eso creo, entonces no tengo problema en ninguna clase y han recibido muy bien, eso me gritan frases por la variante. Como hay una historia de unos perros que se comieron cuando no había carne, me gritan, ¿qué pasa con los perros? Otra niña le dice, no, eso no es una historia, eso no pasa en Granada, y así, no. Es como le da en Granada, yo creo que no he vendido menos de 700 libros. Y como dice el barato también, para los campesinos, yo vendido libros a las 5 de la mañana. Yo prendo la luz de la sala. Entonces se ve al balcón, yo asomo al balcón y me gritan Roberto que va por ejemplo, va para la Merced, no, a una vereda. Y entonces el vecino le encargó, entonces me compraste el libro, me compraste el libro, porque entonces en una vereda le regaló los libros, porque son las historias de ellos. Y me invitan a las escuelas, estoy yendo mucho a las escuelas de las veredas a socializar. El próximo martes voy para el Vergel, donde mataron, ahí no conté eso, lo que está contando, donde recibieron 270 puñaladas 6 personas, o 6, 7 víctimas. Entonces voy para verla a socializar. Inclusive yo no llamo socialismo en el libro como tal, porque son niños entre 8 y 11 y 12 años, sino que todas las profesoras me están llamando ya para que los niños quieran leer qué más escribir, que cómo soy escritor. Entonces los niños, yo les conté historias desde niños a los niños, entonces con ellos ambientan y quieren leer. Ya se ha despertado, eso es lo que más me gustó del libro, se ha despertado el deseo de leer en niños que nunca que no habían leído y que los profesores no saben cómo meterle la literatura, porque allá toca como, entonces en las veredas los niños, cuando llego inclusive hasta me cantan. Yo quiero leer un comienzo de una de las historias que me parece más conmovedoras y mejor narradas, para hacerle una pregunta a Hugo sobre el estilo del libro. Se llama A martillazos. Dice: mire señor, yo duermo aquí en la sala, en esta camita con una hija. En esa otra duermen los hijos de la niña mía. En medio de las dos camas bajamos un colchón de esta y lo tendemos a que duerman otras 2 de mis hijas con una niña. En ese otro ladito allá, bien al rincón, tiramos otro tendido para los 2 niños. Y en la otra pieza duerme una hija y el esposo con sus 3 niñas. Allá está la cocina y allá las escalas. Esas muletas mantienen ahí para cuando me voy a ir. Un nieto me las lleva mientras otros 2 me ayudan a bajar del tercero al primer piso, a salir a trabajar a una ebanistería, a lijar palos de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Allá me pagan a 1000 pesos la hora y después me voy a la chacita. A no volver, uno de los niños me lleva el almuerzo y me pongo a atender el negocio hasta la medianoche. Cigarrillitos, menudeados y confites, que es lo que más se vende. Con eso me gano otros 3 o 4.000 pesos al día. Pero a ver, le cuento desde el principio y por qué estoy acá. Después de que un hijo le dijera a Jesús María, mi esposo, yo para allá no me meto, y el otro decir lo mismo. Entonces, al no querer los niños grandes ni mi marido trabajar para esos grupos armados y que ya nos querían matar, en un abrir y cerrar de ojos abandonamos el aradito que teníamos por Santana, donde no nos faltaba nada. A esa tierra le sembrábamos y le arrancábamos de todo. Llegamos al pueblo, yo me puse a ayudar a echar planchas y cargar adobe para hacer casas, y cuando no, a vender chances. Y los fines de semana fritaba empanadas en la plaza o en la variante. Y mi esposo viajaba a Marinilla y Santuario a comprar arepas de chocolo para llevar para Granada. Con eso manteníamos a los 8 hijos.
Pero un día se nos empezó a complicar la cosa, desde que me buscaron para decirme que fuera por Jesús María, que lo habían dejado en el Alto del Palmar. Eso fue un viernes, ya va para 12 años, que vaya por su marido. ¿Y a dónde está? Dice que no se sabe, que lo mataron. Esa fue la razón que se arrimaron a Daniel por la noche. Yo el otro día vino mi familia, la de él, los hermanos del uno y del otro, y pegaron a buscarlo, donde dijeron que lo habían bajado. Ya en la tarde de ese sábado, un hijo mío se fue con un tío a buscarlo y lo encontraron, tirado por ahí, por una carreterita, en un malezal, estaba tapado con el lecho. Si viera como me lo trajeron, no se distinguía. Era como si el bus haya rodado con él un abismo, todo quebradito por los pies, un hoyo en la cabeza y hasta un ojo salidito lo tenía. Bueno, con mucho dolor a enterrarlo, por lo menos lo encontraron, porque después se puso que a otras familias ni un huesito les entregaban. A los días me fui con de uno de los que venían en el bus a preguntar, una de boba donde sepa que es, para contarme todo eso, no hubiera preguntado. La que me dijo fue una señora, ella venía en una ventanilla de la derecha, que no quería ni observar, que porque cuando le vieron lo que traía fue el único que bajaron y ahí mismito le regaron todo el surtidito por el suelo, que las arepas se las estriparon, las volvieron harinas y quedaron esparcidas por toda la carretera. Y de ahí a él lo hicieron arrodillar, pero no así porque así, sino de un martillazo en una pierna, que la amiga mía solo sentía los gritos de él cuando les decía, yo no soy sapo, yo no le digo nada a esa gente, y pum, otro martillazo. Eso es que después de que caía al suelo del dolor lo querían hacer parar de nuevo, y si acaso podía arrodillarse para pedir que le perdonaran la vida, que hasta les decía que no se podía morir porque la señora estaba en embarazo, y quién iba a alimentar a los 9 hijos. Y dice que le contestaban, pues que le manden cartas a la guerrilla, que cuando el chofer le dijo a dos de los que lo pararon que si podía arrancar, dijeron, no, espere para que la gente vea lo que le va a pasar a todos los guerrilleros y colaboradores. Dice que después de haberle dado martillazos desde los pies y de ahí para arriba, cuando él se fue gonzando y le dieron el último golpe en la cabeza y ahí quedó, ya le dijeron al del bus, arranque a ver granizo. Yo esas palabras no las repito. Así es este libro, narrado, digamos, de una manera en que no puede uno casi ni respirar cuando lo está leyendo, porque la narración es de una intensidad tal que lo deja uno sin aliento. ¿Cómo lograste armar estos relatos así? Yo no sé, la grabadora que grabo muy bien y transcribo bien. Una grabadora no hace eso, bueno, porque te aseguro que esa grabación no empezó así. La señora te contó antes muchas otras cosas. Hay un trabajo tuyo como narrador. Ah, bueno, no, yo creo que primero que todo, ese sueño de uno hacer cosas diferentes en la vida, con lo que uno se tropieza, ¿cierto? Pero la academia, por ejemplo, yo sigo diciendo que a mí me atrapó un taller literario, yo he hecho varios, pero me quedé con el de Fernando y él me publicó, que es que uno tiene unos, ¿cómo es que dice? Uno nace con esos apuntes. Yo nací vendedor y he sido vendedor, pero detrás de eso he hecho otras cosas y también las he. Entonces yo lo que me propongo hacer, sé que lo va a hacer bien hecho. Primero lo hago mal hecho, estoy seguro, que yo no me pongo a pensar si está mal hecho, yo lo hago. Y después ya lo pulo. Entonces, ¿qué pasa? Me dicen, le hacen estos libros, y cada vez que por ejemplo Fernando está diciendo en el taller algo de lo mío, dice, le hice tal cosa, anoto, voy y lo busco. Uno se queda aterrado, por el mero hecho de ver que, por ejemplo, yo subí a la escala de esa señora. ¿Cómo voy a contar de nada? A pesar que ella me contó primero desde la plaza, me contó cómo le mataron al marido, pero realmente cuando ella llega y me lleva para el apartamento, es que ella vive, vende comidas en el Parque Centenario, y cuando llego allá y me va señalando, aquí dame mi nieto, aquí no sé qué,
yo ahí me pues pendiente, muchas cositas que ella estaba diciendo desde por antes, las anotaba. Y ya después, ¿cómo lo logro? Es que cuando, si ya estudié algo, si supuestamente tengo pues, ¿cómo se llama eso? De esas cositas que uno tiene para escribir. Yo aprendí mucho si esta frase va de último mejor, pues echémosla de último, que ella me contó todo eso, organicémosla bien. Entonces yo, cuando uno remata por allá, hay una historia muy bonita, por ejemplo, la de un bebé que un guerrillero se voló con un bebé, y ese bebé en todo el párrafo, dice que pesa el niño, que pesa el niño, se murió, y ¡prum! En la última frase dice que ella está chupando seno de la mamá. Cuando yo todavía leo eso, yo vuelvo y lo leo, y yo respiro todo el párrafo y descanso cuando digo que el niño está chupando. Entonces, ¿cómo lo dice? No tengo explicación cómo lo dice, simplemente yo grabo todo muy bien y corto y pego, y después de que me salen esos párrafos bien escritos, porque realmente, yo creo que se lo debo a que cuando lee uno, por ejemplo, cuando leía Hemingway, yo quedé aterrado, el viejo y el mar, porque cuando yo como no había leído sino libros de sangre de Pablo Escobar, entonces nunca me di cuenta de que existía una literatura bonita, pero cuando en el taller literario me recomiendan libros y yo, uy, Albert Camus del extranjero, ¿qué es eso? Cuando uno deduce que es que lo mataron no por la guillotina, no por asesino y no por otra cosa, dice, la literatura pide armonía. Entonces, yo sé que aprendo fácil, de eso estoy seguro, pero ya que es que soy bueno, que no sé qué, ya usted que lo está diciendo. Yo digo con toda la tranquilidad, con toda la convicción, con toda la verdad que tiene tu libro. Bueno, nos dicen los representantes de la fiesta del libro que tenemos 5 minutos para conversar con Hugo, preguntas que ustedes quieran hacer, comentarios que tengan, los que hayan leído el libro. Y también cómo llegó hasta ahí de la forma más, yo diría que como un niño. Yo diría que Hugo se desnuda físicamente, pero en realidad lo hace desde su interior, desde adentro. No es tan físico, sino muy de dentro. Él es una persona muy fresca, muy tranquilo para escribir. Él no busca palabras ni las rebusca. Él lo que encuentra lo acomoda, y lo acomoda de tal manera que el lector se enamore de su lectura, sin rebuscarse nada. Me parece muy bonito lo que él hace por eso, porque me gusta su frescura. Pero tenía unas preguntas por aquí para Hugo, que la Virgen ayer me lo volvió a encontrar, como se dice, y es preguntarle que si de pronto todas estas personas del pueblo hicieron ya los verdaderos duelos ante la pérdida de sus familiares. ¿Tienes conocimiento de que de pronto alguno haya hecho un duelo o todavía tienen ese dolor ahí que los marca? Sí, le cuento. Gracias, Esperanza. Ya me la encontré ayer y como mi fan le regalé el libro, me contó que no se acostó. Aquí viene sin acostarse, se le toda la vez se le dio bueno. Es muy difícil que uno saque un libro, ya se hizo un duelo, pero por ejemplo, una de las señoras, lo que es todavía le tengo la comida en bajo, es una historia dura, le mataron el esposo en el carro, y esa señora no se recuperaba. Esa señora se casó de nuevo hace 2 meses, o sea, y ella leyó su historia, me regañó porque resulta que toda la historia le dijo, cámbiame mi nombre, le cambié el nombre, la coloqué Luz, y en el último párrafo se me zafó y quedó Marina, el nombre de ella, y el nombre de ella, Chuchita, como me dejó mi nombre, pero no, ya, y entonces eso yo estoy seguro que le ha ayudado. Pero hay 2 señoras
Por ejemplo, que nos dicen, esta semana estuvimos en un conversatorio en San Francisco, me invitaron como cronista, ya imagínate que me cronista yo a San Francisco, y fui, y dos señoras fueron de las víctimas que escribí la historia, y dijeron, ella hablar, don Hugo, no hemos sido ni yo ni mi hermana capaz de leer el libro. Leemos historias de otras mamás, pero todavía no de papás. O sea, hay un porcentaje que sí, otros que no se atreven. Pues llegan al momento que lo leen. Pasa que la señora, la historia de ella es muy dura porque no encontrado los restos. Sabe que los restos del hijo de ella están en San Francisco. Lo tocó, ahí están. Y el ejército, por presentarlo como falso positivo, no le entrega. Entonces, esos restos desaparecieron en San Francisco. O sea que, en una sola palabra, hasta que encuentran los cuerpos de sus familias, no es la obra totalmente en cuerpo. No, hay familia, por ejemplo, hay una niña que ahí no está la historia, pero sí me cuenta ya, como hablamos fuera del libro, fuera de cámaras. Todos los diciembres le pedía al niño Dios que la mamá encontrara los huesitos del papá, la cartica al niño Dios, que para que la mamá dejara de sufrir. Nunca las encontraba. Y es una niña ya alegre en el pueblo y leyó el libro y está muy contenta con él, muy contenta con él. Y además, como si es un problema, le he regalado los 4 libros a ella. Y esa niña, por ejemplo, la mamá ya está bien, la mamá, después de todo este trayecto, aprender, la mamá no sabía leer, aprendió a leer, todos. Sí, el libro es como una engranada, es como que el pueblo se volvió a hacer cosas diferentes. Bueno, mi última pregunta es, ¿te piensas quedar con la narrativa o este tipo de historias o en algún momento estés en una novela ya pues más definida? Sí, yo antes de convencerme, porque me convenció el inspector, un ex inspector de gran amigo Hugo, escribí historias de casa, que siquiera del Oriente, para que pasen a la realidad del Oriente, antes de empezar cosas. Entonces paré una novela que estaba haciendo que se va a llamar supuestamente, no sé, sea el nombre, 2 matrimonios y medio, una novela que ambientada en esas cosas que he conocido en la vida. Entonces la paré para poder escribir una historia. Estoy teniendo historias de acá. En este momento estoy entrevistando 2 familias. Vamos a ver a dónde llegamos. Gracias. Hasta ahora hemos visto pues al escritor testimonial, el que se basa en hechos fundamentalmente ciertos, la historia de la empresa, la historia de las mariconerías aquellas, la historia de esto. En el mismo sentido pues de la pregunta de la dama. Entonces, ¿algún día va a aparecer el Hugo creador de ficciones o vamos a seguir siendo reproductores amanuenses pues, de la realidad o vamos a cambiar esa forma? ¿O ¿en cuál parte estás más cómodo? He soñado en pegarle a todo, pero pues todo se debió tiempo. Yo me contó, me acuerdo, mamá murió, entonces me contó cosas de los años de niña. Entonces yo conté para algún día Beatriz, una compañera, me dijo que hay historia tan bonita de la mamá, pero no, era una niña, me contó la historia de mí, ella me la inventé como empleada del servicio de una casa, después me la inventé a mi papá, lo puse como el hijo de la familia donde nació mi mamá, entonces, y eso se lleva como 50 páginas, además que mal escrita, yo lo escribí hace muchos años no, hace 5 años, pero ahí está, para algún día seguir la novela, esa novela se llama Desde el campo, la empecé a titular así, pero no sé, algún día la haré, yo sé que sí voy a darle a eso. Yo aprovecho tu pregunta y la respuesta de Hugo para comentar algo, porque uno cree que el que escribe testimonios y el que escribe, digamos, narraciones muy basadas en hechos reales y de pronto cambiando un nombre para proteger una identidad, pero no más, y el que escribe literatura, escribe cosas muy distintas. ¿Y cómo te parece que la percepción que yo me he formado, habiendo sido periodista y también habiendo tratado de escribir novelas, es que, como decía Joseph Conrad, una novela también trata la realidad, es la realidad empujada, él dice que empujada un poco más allá, pero solo un poco más. En ese sentido yo creo que Hugo podría escribir gran literatura con esas mismas historias que le han pasado empujadas un poco más allá, pero solo un poco más allá, y yo creo que esa beta
digamos, tan rica que ha encontrado él en su estilo para narrar, tan ligado a lo oral, pero no con lo oral en bruto completamente, sino lo oral organizado narrativamente. Él nos va a sorprender con unos cuantos libros más de esta calidad. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, yo quisiera terminar diciendo que Hugo, a partir de todas estas experiencias, después de haberse autoenterrado como comerciante y como industrial en esa feria de fabricantes de, ya se me olvidó, de repuestos, se ha dedicado, el último taller en el que está es la carrera de periodista en la Universidad Luis Amigó, y bueno, él como se demoró mucho para hacer estudios formales, como se le volvió a sus papás, y después tuvo que validar la primaria, y luego el bachillerato, y luego ahora entra ya mayor a la universidad a estudiar periodismo, y se preocupa tanto por los títulos. Pues yo quisiera decirle a Hugo que pues este libro ya tiene un merecimiento formal, que es la segunda convocatoria de estímulos al talento creativo de la Gobernación de Antioquia, o de la Alcaldía de la Gobernación de Antioquia, en el año 2003, en el área de literatura, en la modalidad de crónica. Hugo, y yo creo que con este libro te graduaste de periodista también. Muchas gracias. Yo también el grabo aquí esta noche delante de tus amigos. Yo no soy ninguna institución, ni una universidad, ni nada de eso, pero como periodista te digo, ojalá hubiera muchos más narradores como vos y muchos más periodistas como vos que cuenten estas historias y que las cuenten así. Muchas gracias. Bueno. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias. En esta... Solo resta invitarlos a cruzar la frontera. Cuando ustedes vean una, donde quiera que se encuentre, cuando estén frente a ella, no se aten a los mástiles, no cierren los ojos, no pasen de largo con gran indiferencia. Que no quede una frontera en este mundo sin cruzar. Crúcenlas todas, que al fin para eso están ahí, para que crucemos la línea que forman, para desaparecerla en el momento que la traspasamos. Octava Fiesta del Libro y la Cultura. Fronteras. Medellín. Todos por la vida.